Y el día de hoy vamos a hablar de algo, ¿verdad? De un tema que al parecer es un tema sencillo, es un tema que cada uno de nosotros tal vez ya conoce, y son los atributos de nuestro Dios. Es decir, como estas características que tiene nuestro Dios, ¿verdad? Uno de los atributos es que es un Dios todopoderoso. Otro atributo es que es un Dios que todo lo sabe, todo lo conoce, es un Dios fuerte, es un Dios poderoso, ¿verdad? Ya habíamos dicho. Y los atributos que vamos a ver hoy son dos que al parecer se contraponen entre ellos, y es la misericordia de nuestro Dios y la justicia de nuestro Dios. Y entonces, hermanos, vamos a tratar de definir cada uno de estos atributos de nuestro Dios en la Biblia, ¿verdad? A la luz de la Biblia. ¿Qué es la misericordia de nuestro Dios y qué es la justicia de nuestro Dios? ¿Y por qué decimos, hermanos, que estos dos atributos como que se contradicen entre ellos, ¿no? Como que son contrastantes entre ellos. Bueno, porque, hermanos, la justicia de nuestro Dios, ¿verdad?, conlleva a la aplicación de un castigo merecido por una mala acción, ¿verdad? La justicia de nuestro Dios nos paga conforme a lo que sí merecemos. La justicia de nuestro Dios, porque nuestro Dios es justo y Él paga, ¿verdad?, de una manera recta, de una manera santa, de una manera justa. Nuestro Dios es justo y la justicia de nuestro Dios, ¿verdad?, es un castigo merecido por una mala acción. Pero la misericordia, ¿verdad?, de nuestro Dios consiste en el perdón, consiste en la compasión hacia el pecador, hacia el que ha hecho lo malo. Entonces, por eso decimos que como que se contradicen, porque una demanda, ¿verdad?, un castigo, mientras que la otra demanda perdón. Entonces, hermanos, ¿cómo estos dos atributos de nuestro Dios, cómo estos dos atributos están en el mismo Dios? ¿Cómo funcionan? ¿Y cómo es posible, verdad, que estos dos atributos estén en Él? Y por eso, en el texto que leímos, Moisés proclama y dice: misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, que guarda, que retiene su misericordia a millares. Dice que perdona la iniquidad, que perdona la rebelión, que perdona, ¿verdad?, el pecado que hemos hecho. Pero también dice: y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, ¿verdad? No, nuestro Dios no tiene por inocente al que hace mal. Dios no lo tiene por inocente. Dios, ¿verdad?, ve la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, ¿verdad?, hasta la tercera y cuarta generación, como dice en este pasaje que acabamos de leer. Entonces, hermanos, sí podemos ver el contraste que hay. En una parte dice Moisés: Jehová misericordioso, y en el otro dice, ¿verdad?, no pondrás al malvado por inocente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estos dos atributos, cómo están en el mismo ser que es nuestro Dios? Y para eso, hermanos, vamos a definir qué es la justicia de nuestro Dios a la luz de la Biblia. Y vamos a abrir ahí nuestras Biblias en Deuteronomio 32:4. Deuteronomio 32:4, gloria a Dios. Y dice así la palabra del Señor: eres la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. La justicia de nuestro Dios se define por lo que Él es. Él es justo, Él es recto, ¿verdad? Y todos sus caminos son rectitud, todas sus obras son perfectas, todo lo que Él hace es recto y perfecto. También en Génesis 18:25, la Biblia nos habla acerca de la justicia de nuestro Dios. Génesis 18, gloria a Dios. 25 dice: lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no haga hacer lo que es justo, ¿verdad? Nuestro Dios es el rey, es el juez, de toda la tierra. Él juzga la tierra, pero también Él hace lo justo en la tierra, ¿verdad? Y algún día nuestro Dios hará justicia en el pecado de este mundo. Y lo que acabamos de ver está en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento
justicia de nuestro Dios. Ahí vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses 3, 5 y 6, gloria a Dios. Si alguien lo encuentra, hermanos, igual puede leerlo para gloria de nuestro Dios. Colosenses 3, 5 y 6. Amén. Dice la palabra del Señor: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Amén, ¿verdad? Entonces vemos que la ira de nuestro Dios, el juicio de nuestro Dios, la justicia de nuestro Dios va a venir, viene sobre los hijos de desobediencia, que practican ciertas cosas, ¿verdad? Lo terrenal, como la fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, y todo esto es idolatría, ¿verdad? Todo esto es idolatría. Entonces, el juicio de nuestro Dios, la justicia de nuestro Dios se aplica, ¿verdad?, para los hijos de desobediencia. Esto está en el Nuevo Testamento. Entonces, hermanos, podemos entender que la justicia de Dios es darnos lo que sí merecemos. Lo que sí merecemos, porque Él es justo. Nuestro Dios no nos va a dar lo que no merecemos, ¿verdad? Aquí la palabra de Dios nos está diciendo que la justicia de Dios es darnos lo que sí merecemos. Y ahora la pregunta es, ¿qué es lo que merecemos? ¿Qué es lo que merece este mundo, esta humanidad? ¿Qué es lo que merece? Pues la palabra de Dios nos ha dicho, ¿verdad?, que todos hemos pecado y que todos hemos fallado delante de nuestro Dios y estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Estamos fuera de su presencia, estamos lejos de Él. En Romanos 6:23, hermanos, dice la palabra del Señor, porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Mas la dádiva de Dios, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿qué es lo que merecemos, hermanos? Merecemos muerte, porque hemos fallado, porque hemos pecado delante de nuestro Dios. Es lo que merecemos, lo que exige, ¿verdad?, el pecado, ¿verdad? La paga del pecado es muerte. Y si nosotros estamos en pecado, entonces, hermanos, estamos muertos. Si no hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, merecemos la muerte. Además, hermanos, dice la palabra del Señor que sin Cristo estamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? No está hablando de algo intermedio, no está hablando de algo que cuando alguien te pregunta, ¿cómo está tu vida espiritual?, tú no puedes contestar, pues más o menos, ¿verdad? Ahí la llevo. No, porque esto no se trata de algo intermedio, se trata de algo vivo o de algo muerto. No se trata, ¿verdad?, de andar en medias, a medias. No, estamos vivos en Cristo por la fe, o estamos muertos aún en nuestros delitos y pecados. La buena noticia, ¿verdad?, es que tenemos aún tiempo. Hoy es el momento de poder venir a la vida, ¿verdad?, de poder venir a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, lo justo es que todos los que hemos pecado, todos los que hemos que hemos desobedecido a nuestro Dios, que hemos sido malos delante de nuestro Dios en cualquier situación, tengamos un castigo, tengamos el castigo, ¿verdad? Y entonces, hermanos, algún día nuestro Dios impartirá justicia a este mundo. Algún día este mundo será juzgado por su pecado, por su maldad, será juzgado. Y lo que obtendrá será la muerte, ¿verdad? Entonces, hermanos, esta es la justicia de nuestro Dios. Es santa, es perfecta, pero también es justa. Por otro lado, hermanos, y para contrastar, ¿verdad?, ahora está la misericordia. Y vamos a definir qué es la misericordia, porque ya definimos qué es la justicia de nuestro Dios y qué es lo que merecemos. Dentro de esa justicia, ¿qué es lo que merecemos como pecadores, como apartados de Dios? La muerte. Pero ahora la misericordia, ¿qué es la misericordia? Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el Salmo 103, gloria a Dios, versículo versículo 9 y 10, gloria a Dios. Salmo 103, versículo 9 y 10, dice la palabra del Señor: no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros
conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Y aquí está el contraste. Porque se supone que nosotros como pecadores merecemos la muerte, merecemos ese pago. Pero aquí la palabra del Señor dice, no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Entonces, hermanos, por definición lo podemos decir, ¿verdad? Tomando este salmo, que la misericordia de nuestro Dios es esa compasión, ese amor, ¿verdad? Esa ternura hacia nosotros, que lo mueve a no castigarnos, sino a actuar, ¿verdad? De manera benevolente, de una manera buena hacia nuestra persona. Así es la misericordia de nuestro Dios. Él no nos da lo que sí merecemos. Mientras que la justicia es que Él, ¿verdad?, nos paga conforme lo que sí merecemos, ahora la misericordia es, Él no nos da lo que sí merecemos, ¿verdad? Es como un estudiante que no estudió para el examen, ¿verdad? Lo justo es que reciba una calificación reprobatoria, ¿verdad? Imaginemos que sacó un 0, ¿verdad? Y el maestro es justo y le dice, sacaste 0. Pero ahora vuelve a aplicar ese examen con un profesor misericordioso. Y entonces, en vez de ponerle ese 0, le da una calificación aprobatoria, porque tiene misericordia para él, ¿verdad? Entonces, aquí está el contraste. Nuestro Dios entonces es justo o es injusto para algunos, ¿verdad? Nuestro Dios muestra todo el tiempo misericordia o está mostrando todo el tiempo justicia. Entonces, hermanos, vamos a seguir viendo aquí, porque si volteamos a ver, ¿verdad?, la sociedad, si volteamos a ver al mundo, si volteamos a ver a las personas que tienen influencia en ciertas esferas, ¿verdad?, vemos que son personas malas, que no buscan a Dios, y aún así, ¿verdad?, podemos decir, tienen salud, tienen bienestar económico, les va bien, ¿no? ¿Cómo es posible, verdad, que personas corruptas, personas malas estén en el poder, verdad, gobernando? ¿Cómo es posible que personas que ni siquiera buscan a Dios, al contrario, buscan al enemigo, a Satanás, verdad, estén al frente con autoridad sobre el pueblo, verdad? ¿Cómo es posible que nuestro Dios permita todo esto? Y entonces la respuesta está, ¿cómo es posible que Dios permita todo esto? Por su gran misericordia. Porque Dios retiene su enojo, Dios retiene su ira hacia el mundo, ¿verdad? Porque lo que desea nuestro Dios es que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, hermanos, la misericordia de nuestro Dios, ¿verdad?, es cuando Él no nos paga conforme a lo que sí merecemos. En la Biblia hay una historia ahí en Jonás capítulo 3 y 4, gloria a Dios, que habla acerca de Jonás, ¿verdad? Que Dios manda a Jonás a predicar a la ciudad de Nínive. Y Jonás, ¿verdad?, en su enojo, ¿verdad?, dice, ¿cómo voy a ir a Nínive si en Nínive son personas malas, son personas perversas, son personas violentas? Dice, ¿cómo les voy a predicar? Porque yo sé, Señor, que si les predico, tú los vas a perdonar, y ellos no merecen el perdón. Y ese era el argumento que tenía Jonás ante Dios. Y se va al otro lado Jonás, ¿verdad?, se va lejos de Nínive, y bueno, ya sabemos la historia, a través de un gran pez, se traga a Jonás, y después de 3 días de estar Jonás dentro del pez, ¿verdad?, es expulsado en Nínive. Y Jonás, empieza a predicar la palabra de nuestro Dios ahí en Nínive, y lo que dice es, dentro de 40 días Nínive va a ser destruida por nuestro Dios, por Jehová. Y la gente, ¿verdad?, empieza a escuchar el mensaje que está diciendo Jonás, que va a haber un juicio justo para ellos. ¿Y qué es lo que pasa? Que el rey, el gobernante, manda, ¿verdad?, que todos se arrepientan. Y todo el pueblo, toda la ciudad de Nínive se arrepiente. Y Dios actúa en misericordia y no les pagó conforme a lo que sí merecían. Entonces ahí en Jonás 3:10, gloria a Dios, Jonás 3:10 dice así la palabra del Señor: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Entonces, hermanos, tenemos un Dios lleno de misericordia, un Dios que nos muestra su misericordia nueva cada día. En cada latido de tu corazón está la misericordia de Dios.
En cada respiro que tú das está la misericordia de Dios. Pero también, hermanos, tenemos un Dios justo, un Dios celoso, un Dios que es fuego consumidor, ¿verdad? Y si nos ponemos a pensar así de una manera natural, de una manera, digamos así, sin el Espíritu Santo, podemos decir, entonces Dios es misericordioso o Dios es justo, ¿verdad? Pero lo que sucede, hermanos, la realidad es que nuestro Dios es 100% misericordioso y 100% justo, ¿verdad? Nuestro Dios tiene estos dos atributos. Y ahora vamos a ver cómo estos dos atributos se hacen presentes en la persona de Cristo. En la persona de Cristo Jesús. Estos dos atributos tomaron, digámoslo así, personificación en la persona de Cristo. Entonces, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías 53. Gloria a Dios, capítulos 5 y 6. Isaías 53. 5 y 6, a lo mejor igual ya se lo saben, ¿verdad? Pero Isaías 53, versículo 5 y versículo 6, gloria a Dios, dice así la palabra del Señor: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. En el versículo 10 y 11 dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Vemos, hermanos, que ¿quién recibió el juicio de nuestro pecado, de nuestra maldad? ¿Quién lo recibió? Nuestro Señor Jesús. En la cruz, ¿verdad? Fue molido por nuestros pecados. Fue molido por nuestras transgresiones. Lo que nosotros merecíamos lo recibió Cristo Jesús en la cruz. Toda la ira de nuestro Dios, todo lo que Dios tenía en contra del pecado fue descargado en Cristo. Y nosotros somos el fruto de la aflicción del alma de Cristo. Nuestro Señor Jesús padeció, fue molido, fue afligido, fue angustiado por nuestros pecados. Porque era lo justo. Era lo justo, tenía que haber justicia, el pecado tenía que ser pagado. Y fue nuestro Señor Jesús quien tomó la cruz y pagó por nuestros pecados, pagó por nuestras iniquidades. Entonces, hermanos, la justicia de Dios exige un castigo real, un castigo por el pecado. Y Cristo recibió todo el castigo de nuestro Dios en su cuerpo, lo recibió en su alma, todo el castigo. La deuda, ¿verdad?, que teníamos hacia el pecado, hacia nuestro Dios, la pagó Cristo Jesús. Y esa justicia dejó satisfecho a nuestro Dios. Dejó satisfecho. Por eso no hay nada más que podamos hacer, ¿verdad?, para obtener la salvación, sino solamente creer en Cristo Jesús. Tú y yo merecíamos ese castigo. Tú y yo merecíamos ese castigo. Éramos culpables, ¿verdad? Pero no lo recibimos porque fuimos perdonados por nuestro Dios en Cristo Jesús. Y nuestro Dios muestra misericordia. Mostró misericordia desde el principio. Porque dice la palabra del Señor en San Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que tenemos que hacer nosotros es creer. Pero nuestro Dios ha mostrado misericordia al mandar a Cristo Jesús. Nuestro Dios no nos da bendiciones sueltas. Nuestro Dios no nos da cosas, ¿verdad?, para que le busquemos, para que le alabemos. No. Nuestro Dios lo que nos ha dado, lo único que ha proporcionado a la humanidad en su misericordia es a Cristo. No nos ha dado nada más. Y en Cristo tenemos todo. Sanidad, bienestar, comodidad. Tenemos todo en Cristo. No tenemos que andar buscando las bendiciones sueltas, porque hay que buscar a Cristo. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá
las peticiones de tu corazón. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido, vendrá por añadidura. Pero primero tenemos que buscar el reino, deleitarnos en Él, ¿verdad? Y después todo lo demás que está en Cristo vendrá a nuestra vida. Entonces, hermanos, Dios no dejó de castigar el pecado, sino que cambió al receptor del castigo, y fue nuestro Señor Jesús. Cristo tomó nuestro lugar, y Dios no nos perdona ignorando nuestro pecado y diciendo, bueno, te perdono y ya no recuerdo tu pecado, sino que Dios ya no recuerda nuestro pecado, porque el que pagó es Cristo. Él ya recibió el castigo justo por nuestros pecados, por nuestra maldad, por lo malo que somos. Y Él nos perdona porque ese pecado ya fue castigado, ya fue pagado en la cruz del Calvario. Entonces, hermanos, hoy, ¿verdad?, podemos comprender, podemos decir, nuestro Dios es un Dios justo, pero también es un Dios misericordioso. Nuestro Dios, ¿verdad?, es un Dios que nos paga conforme a lo que sí merecemos, pero eso lo pagó Cristo. Y ahora vivimos cada día en su misericordia. Podemos disfrutar cada día su misericordia, pero algún día, hermanos, este mundo también recibirá un juicio. Todos seremos juzgados. Dice la palabra del Señor, está establecido para el hombre vivir una vez, morir una vez, y después de esto, el juicio. Todos vamos a pasar al juicio. ¿Estamos preparados? Pregúntate ahí en tu vida, en tu corazón, pregúntate si hoy, ¿verdad?, fueras juzgado por la justicia de nuestro Dios. ¿Qué pasaría? ¿Nuestro Dios descargaría su ira en ti? ¿O Él tendría misericordia? ¿Qué pasaría? ¿Verdad? Hazte tú esa pregunta. ¿Qué recibirías? ¿Misericordia? ¿O recibirías la ira de Dios, la justa y santa ira de Dios en tu vida? Y hermanos, piensa ahora que por medio de Cristo, la misericordia de Dios, ¿verdad?, únicamente por medio de Cristo Jesús, y por su misericordia es que tú y yo estamos vivos, tú y yo estamos aquí y podemos buscarle. Por eso les decía, tenemos tiempo de venir a Él y arrepentirnos, creer hoy en Cristo Jesús, conocerle, ¿verdad?, arrepentirnos de nuestra manera antigua de vivir, arrepentirnos de las malas decisiones que hemos tomado y volver a Cristo Jesús y decirle, Señor, yo creo que tú eres mi Salvador. Yo creo, Señor, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pónganse de pie, hermanos, y vamos a orar. Y vamos a decirle al Señor, Señor, tú eres justo y misericordioso. Y ayúdame, no quiero recibir tu ira, yo quiero tu misericordia a través de Cristo Jesús. Vamos a orar.